Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí estamos, como siempre, en nuestra sesión especial que nos permite realizar estas sesiones extraordinarias. Compartimos aprendizajes todos los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí está acompañándome desde su auto, parece, el, el querido Francisco Duarte. Esperamos que pronto pueda establecer su eh, función para que pueda escuchar con tranquilidad esta plática. Bueno, el día de hoy el tema no puede ser más apasionante, es un tema que a mí me interesa mucho, que es la educación en la autogestión, cómo educamos a nuestra gente, cómo educamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros estudiantes en la autogestión. Y lo primero es, como siempre, identificar la palabra autogestión. Tiene el prefijo auto, que ya lo conocen ustedes, significa uno mismo o por uno mismo, y tiene la palabra gestión, que viene del griego y que tiene que ver con el acto o proceso de manejar algo, de dirigir, de administrar. Eso tiene que ver con la palabra, pero en conjunto, la palabra autogestión se refiere a la capacidad de administrarse o manejarse uno mismo. O sea, esa palabra se utiliza para describir esa habilidad que las personas poseen de gestionar su propia acción, de organizar, de dirigir, de regular sus propios asuntos. En este caso, el término se aplica a diferentes contextos, desde la organización colectiva, por ejemplo, en diferentes ámbitos, como puede ser el ámbito social, el ámbito laboral, como la organización colectiva. La autogestión es esa habilidad de la persona de dirigir y controlar su propia vida, su propia actividad. Y es un proceso que involucra una toma de decisión consciente, propia, responsable, para lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Lo puede realizarlo una persona en el hogar, puede realizarlo en el ambiente escolar, puede realizarlo en el ambiente de negocios, puede incluso en el ambiente del servicio, incluso hasta del servicio público. O sea, puede haber personas que se autogestionan en un puesto burócrata. ¿Mm? En el ámbito personal, la autogestión se refiere a esa habilidad que tiene las personas, todas las personas, de controlar su propia existencia, su propia vida. Incluye su capacidad de pensar, de gestionar sus emociones, de accionar, incluso de manejar sus conductas, su comportamiento. Esto puede incluir cosas tan sencillas como, por ejemplo, el manejo de tu tiempo. Nosotros tenemos un amigo muy querido, Gustavo Yepes, que habla sobre la gestión del tiempo. Entonces, nosotros podemos gestionar nuestro tiempo. De hecho, él tiene un programa para colaborar con las personas para que adquieran la habilidad de gestionar su tiempo. Por ejemplo, cuando vemos personas en el mundo de la planificación, también gente, tanto el mismo Gustavo como otros muchos profesionales que conocemos, Eduardo Martí, por ejemplo, habla sobre la gestión de la planificación personal. También cuando, por ejemplo, hay el proceso de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, esa es una
capacidad de gestionar que tiene la persona, de gestionar sus propias decisiones. Incluso ahora digamos, en el mundo, acabo de hablar con mi querido hijo Andrés Miguel y me estaba contando pues que la carga laboral ha tenido que estar haciendo una gestión de su estrés. O sea, también se puede gestionar el estrés personal. Entonces, hay muchas actividades del ser humano que se pueden autogestionar. En el ámbito organizacional, las personas que laboran en una empresa o institución pueden gestionar el funcionamiento de esa empresa o institución. Pueden gestionar la producción, la contratación, las inversiones, la distribución, la venta. Y eso es un proceso que contribuye al éxito personal en la gestión y también el éxito profesional, claro, está relacionado con la capacidad de autogestionarse. Cuando una persona es capaz de autogestionarse, por lo general propende a lograr sus objetivos por su propia gestión. Incluso se puede hablar de gestionar la felicidad personal. O sea, se puede gestionar el matrimonio, se puede gestionar la paternidad, se puede gestionar la familia, se puede gestionar cualquier aspecto de la vida que haga que nuestra vida sea más plena. ¿Mm? Fomentar la autogestión, entonces, en nuestros hijos, desde muy temprana edad, es posible, fundamental, de hecho. A mí me sorprende gratamente con mis nietos, tengo 4 nietos, dos hombres y 2 mujeres, y sus padres son personas que buscan que desde niños, a muy temprana edad, estoy hablando de niños de 2 años, que aprendan a autogestionarse. A mí me hace mucha gracia porque estoy recordando en este momento a mi nieta, a, a Anabela, que ella, por ejemplo, ella tiene mucha responsabilidad con las actividades escolares, extraescolares que tiene. Por ejemplo, ella es cheerleader, ella le encanta ir a hacer diferentes actividades, van a patinar sobre hielo. O sea, pero a ella no hay que decirle nada, ella gestiona su propio uniforme, ella gestiona su propio quehacer y ya lo único que tiene que hacer es decirle a la niña que se monte en el carro para ir al lugar donde tiene la actividad. ¿Por qué es eso? Porque sus padres han buscado que ella se autogestione. Así pasa con mi nieto Adriano. A Adriano le gusta el béisbol y, y a él también pasa lo mismo. Él, desde muy temprana edad, su papá y su mamá lo acompañaron a gestionar su propia participación en el deporte. O sea, se puede hacer eso. Incluso ahorita me acabo de acordar de mi nieta Sofía, porque ella está aprendiendo a ir al baño sola. Entonces, ella está gestionando su propio cuerpo para hacer el número 1 y el número 2. Y entonces le tienen todo un esquema de refuerzo para buscar que ella gestione su propio quehacer eh, en el baño. Me parece muy divertido además. Entonces, fomentamos la autogestión de nuestros hijos desde muy temprano. ¿Y cómo se hace eso? Eso los padres y las madres que me están escuchando conocen y deberían estar aquí interviniendo porque cuando, por ejemplo, tú logras fomentar en tus hijos la toma de decisiones y, por ejemplo, vemos a una madre decirle a su hijo, estás divirtiéndote estás jugando, necesitas ir a dormir. ¿Tú quieres ir a dormir ya o prefieres ir a dormir dentro de 10 minutos? Cuando la madre le dice eso, le está ayudando a que el niño aprenda a autogestionarse.
Cuando el papá, por ejemplo, da el ejemplo de modelaje y en el hogar se sirve la mesa o recoge los trastes, los lava y, y el niño ve el modelaje del padre, el niño empieza a modelar al padre y entonces el niño recoge sus propios trastes, sirve a sus propios padres, incluso a sus hermanas, a sus hermanos, e incluso lava los trastes. O sea, todo eso tiene que ver con el fomento de la toma de decisiones. No tiene que ser una toma de decisiones heroica, es una decisión de día a día. Cuando los niños toman decisiones apropiadas a su edad, se les otorga cierto grado de autonomía y de responsabilidad. Y si el niño desde muy temprana edad adquiere esa autonomía y adquiere esa responsabilidad, eso es parte del fomento de la autogestión en el niño. Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros colaboramos con que nuestros hijos establezcan sus propios objetivos, sus propias metas, y que sean metas que sean eh, adecuadas a su edad, metas que sean realistas, que sean alcanzables y que los apoyemos durante el camino para que logren eh, alcanzar esos objetivos y esas metas, promoviendo así la autogestión, la autodirección. Ese establecimiento de objetivos y metas con nuestros hijos es fundamental para fomentar la autogestión. Y incluso mucha gente piensa que hay que esperar a que haya madurez para que el niño empiece a adquirir habilidades de planificación y eso no es cierto. Los niños pueden aprender a organizar su tiempo, organizar sus recursos, organizar sus espacios donde ellos habitan, incluso organizar sus juguetes, organizar sus tareas escolares, todo eso los ayuda a aprender a organizar su tiempo, organizar sus recursos e incluso los padres pueden modelar haciendo junto con ellos una lista de tareas o haciendo un plan para pasar el fin de semana, o sea, cuáles son las actividades que vamos a realizar en la casa para el fin de semana, que deben incluir las actividades de orden y limpieza, que deben incluir las actividades de diversión, que deben incluir las actividades escolares preparando la semana siguiente. O sea, todo ese proceso de planificar se puede sembrar en el niño desde muy temprana edad. Cuando, cuando vemos a los padres modernos colaborando con que sus hijos aprendan a resolver sus conflictos, aprendan a gestionar sus conflictos desde muy temprano. Incluso estamos hablando de niños de 3, 4 años que pueden gestionar la resolución de sus problemas, que, que se los incentive a, a adquirir un grado de madurez para que puedan tomar desafíos, que puedan hacer logros, que puedan mejorar. O sea, le podemos perfectamente hablar a nuestros hijos con madurez para que ellos adquieran el desarrollo de una conciencia de toma de decisiones y el impacto. Ese proceso de fomentar la reflexión es fundamental para el desarrollo de la habilidad de autogestión. Y si gradualmente el grado de responsabilidad se va aumentando, entonces las tareas que vayan siendo apropiadas a su edad les van a enseñar la responsabilidad y la capacidad de autogestión que nosotros eh, esperamos. No estamos hablando de niños robots, no estamos hablando de niños automáticos, estamos hablando de niños incentivados, niños estimulados tempranamente a adquirir la habilidad de autogestión. Y claro, sin lugar a duda, el modelo de los padres y representantes de la gente que habita con ellos, de los familiares, ese modelo que pueden convertirse todos los familiares en demostrar
la propia autogestión en su vida, puede inspirar a nuestros hijos a hacer lo mismo. No podemos, por ejemplo, crear un niño lector que los padres no lean. No podemos crear un niño que aprenda a gestionar sus emociones si no ve a los padres gestionar sus emociones. O sea, el modelaje de los padres, representantes y familiares que habitan con el niño hacen el trabajo de modelaje que nosotros necesitamos para que adquieran el comportamiento que nosotros esperamos. A veces, sobre todo, he visto varias conferencias hablando sobre los niños cristal, que son esos niños a los cuales los padres están sobreprotegiendo todo el tiempo y le proporcionan ayuda cuando no la necesitan, le proporcionan guía cuando ellos no la requieren y no les permiten al niño vivir sus propios desafíos y desarrollar la confianza que es necesaria para que ellos adquieran nuevas habilidades. Entonces, ese apoyo que le puede brindar un padre, una madre, un representante, un familiar, sin proteger positivas que queremos que alcance. Entonces, todas estas estrategias que he mencionado ayudan a que el niño desarrolle la capacidad de tomar decisiones informadas, de que asuma sus responsabilidades, de que dirija su propia vida, que tenga autonomía y que desarrolle las habilidades que son fundamentales para la autogestión. Esas mismas estrategias, ahora adecuadas al quehacer de los educadores, pueden aplicarse como estrategia en clase. Estoy hablando a todo nivel, primaria, secundaria, universitaria, especializada, a todo nivel, incluso nosotros que facilitamos procesos dentro de las corporaciones de educación corporativa, también podemos buscar aplicar estrategias que promuevan la responsabilidad personal, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades de autogestión. Cuando nosotros, eh, los facilitadores, colaboramos utilizando esas estrategias, resultan en beneficio del socio de aprendizaje, de los estudiantes. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la estrategia 80-20, así lo llamamos nosotros, la estrategia 80-20, o sea, 80% del tiempo la actividad la realizan los estudiantes y 20% solamente los docentes. O sea, si estamos facilitando en procesos de aprendizaje eh, abiertos o corporativos, estamos hablando de que el facilitador utiliza solamente el 20% del tiempo, 80% lo utiliza los socios de aprendizaje. Cuando nosotros hacemos eso y facilitamos el aprendizaje autodirigido, eso le brinda la oportunidad al estudiante de que elija qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender, dónde lo quiere aprender, qué recursos quiere usar. A veces, por ejemplo, nosotros podemos sugerir a un estudiante a algunas fuentes de páginas web o de libros, pero es importante incentivarlos a que ellos mismos identifiquen aquellas publicaciones que ellos quieren utilizar, incluso que compartan con nosotros esas publicaciones para que nosotros mismos a veces vamos a descubrir publicaciones que nosotros no conocíamos gracias a ellos. Por ejemplo, aquí mi hijo Alexander Daniel ayer se apareció aquí por mi casa y me trajo un libro de una autora que yo conozco, que se llama Brené Brown. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Pero yo este libro, por ejemplo, no lo había visto, no lo había tenido en mi radar. Se llama Atrévete a liderar, Dare to Lead, de Brené Brown. Extraordinario, extraordinario. Ya le tengo puesto el ojo porque voy a empezar a leer, todavía no he empezado, pero lo voy a hacer. Fíjate, si él hace eso es porque él piensa
que su papá, que le gusta leer, va a encontrar en este libro un atractivo y me trae el libro para que yo, o sea, me lo trae de presente, de regalo para que yo lo disfrute. ¿De dónde viene esa conducta? Esa conducta viene de haber visto a su papá leyendo toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos lectores aprenden en la casa del lector, pero ahora piensen, dentro de la escuela, dentro de los cursos de capacitación, dentro de las clases universitarias, ¿cuánto tiempo le dedican los docentes a la lectura? Hoy, por ejemplo, Facebook me trajo un mensaje acerca de mi profesor Luis Arconada Merino. Y Luis Arconada Merino, yo escribí en esa publicación, le dije, fue mi modelo para aprender a cantar, para aprender a apreciar la música clásica, para aprender a apreciar la ópera. Fue mi modelo de aprender a interesarme por la literatura clásica, por la historia universal. O sea, me hizo la vida el profesor Arconada con el modelaje que él me dio, educándome desde etapas muy tempranas. Yo empecé a cantar al lado del profesor Arconada cuando tenía 6 años de edad y estuve cantando con él hasta ya estaba grandecito. ¿Mm? Entonces, fíjense qué interesante cómo ese aprendizaje se fue sembrando en mí. Ahorita me escribía uno de las personas que vio la publicación y se acordaba de que el profesor Arconada me había escogido como solista del coro que él dirigía para yo cantar una canción venezolana que se llama El Curruchá. Se puede imaginar, mi mente se fue inmediatamente a esa canción, a esa oportunidad en donde el profesor Arconada confió en mí para cantar esa canción, que es una canción altamente difícil de interpretar, y lo interpreté al aire libre, a capela, con el coro cantando conmigo. O sea, de verdad fue una presentación muy exigente. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Que él me daba retroalimentación permanente. Incluso a veces decía palabrotas, ¿eh? A nosotros los que estábamos siendo educados por él para el canto, nos decía unas palabras bastante españolas. Ustedes saben, los españoles no son tan cuidadosos cuando dicen palabrotas como somos los hispanos. Entonces, lo mismo pasaba cuando nos daba clase de literatura o nos daba clase de historia universal. Entonces, pero nos daba una retroalimentación que resultaba constructiva y nos guiaba a nosotros a aprender para autoevaluarnos, para mejorar cada día, para identificar aquellas áreas en las cuales teníamos más posibilidades de utilizar nuestras fortalezas y establecer estas estrategias para progresar. Cuando tú a un estudiante le proporcionas de retroalimentación positiva y constructiva, le estás dando una oportunidad de autogestionarse. Por el contrario, cuando le realizas una retroalimentación negativa, crítica, lo que haces es castrarlo, hacerlo sentir a veces hasta humillado. Eso no contribuye en nada. Entonces, eh, la estrategia de otorgar retroalimentación constructiva es una estrategia que promueve la autogestión. Y, y seguimos adelante con nuevas estrategias. Por ejemplo, el trabajo en equipo y la colaboración. Cuando nosotros fomentamos en nuestros estudiantes el trabajo en equipo y la colaboración, le ofrecemos la oportunidad de intervenir en esa dinámica que ocurre cuando hay varias personas, de que aparezcan situaciones, aparezcan problemas y que el propio estudiante lo resuelva a través del diálogo, a través de la conversación, a través de la decisión colectiva.
cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es desarrollando las habilidades de liderazgo, las habilidades de venta, las habilidades de negociación. Todas esas habilidades que se fomentan en la colaboración son imprescindibles para la autogestión. Y claro, cuando nos toca analizar en colectivo, cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, de tormenta de ideas, ese trabajo colaborativo que ocurre allí fomenta la autogestión, porque entonces no es el docente el que está proveyendo las ideas para que los estudiantes las realicen. Son los mismos estudiantes que están creando la idea sobre la cual van a trabajar. Y que se van a equivocar, sin lugar a dudas. Hoy, precisamente en el programa de Proactívate a la 1 de la tarde, donde Francisco entrevistó a Elena Espinal, hablaban sobre la importancia del error para el aprendizaje. Y cuando el docente promueve el que las personas realicen actividades y bueno, y que si hay errores los haya y que si hay equivocaciones que las haya, ese ambiente donde se valora el proceso de aprendizaje y se ve el error como una oportunidad para crecer y aprender, es parte de la autogestión. Los, las personas que han logrado, digamos, transformar el mundo, proyectos que impacten a sus comunidades, a sus países, a sus regiones, a sus ciudades, a sus pueblos, a su comunidad, seguramente por la cantidad de cosas que intentan, cometen muchos errores. Pero cuando se promueve a que hagan, incluso que se atrevan, lo que hace es darle oportunidad para aprender. Y ese error, entonces, tú te aprendes a gestionar tu frustración. La cantidad de veces, tú sabes, yo no me acuerdo cuánto voy a cumplir, nací en el 52, voy a cumplir 72 años. En 72 años, yo debo tener un récord mundial de errores, en serio. Y, y la verdad es que de algunos errores, no puedo decir que no me arrepiento, de verdad me arrepiento y quisiera no haberlos cometido, pero lo que sí sé es que no me estanco en el error, o sea, cometí el error, me arrepiento y busco solventarlo de alguna manera. A veces no lo solvento con la persona misma con la cual cometí el error, porque no tengo posibilidades. A veces me pasa que busco caminar la senda de disolver un error por conversar con una persona con la cual tuve una situación que no manejé bien y que cometí un error, y esa persona simplemente se niega a hablar conmigo, no quiere conversar conmigo. Bueno, yo satisfago el deseo de eh, curar el error y voy y busco a otra persona para hacer el bien. Entonces, esa manera de gestionar mi error me ha traído paz mental, porque antes me preocupaba porque no lograba disolver un error. Ahora no, ahora busco gestionarlo como lo estoy comentando. Otro, otro, otra estrategia que los docentes podemos aplicar para promover la autogestión en nuestros estudiantes es el dar las mismas opciones de las cuales hablaba con nuestros hijos, hacerlo con nuestros estudiantes, promover el aprendizaje autónomo. O sea, ofrecer alternativas dentro de las actividades de capacitación, dentro de las actividades escolares, dentro de las actividades docentes, permitiendo a los estudiantes que elijan cómo quieren abordar las tareas que quieren realizar o los proyectos que quieren efectuar. Entonces, eh, una cosa que a mí me parece extraordinario, yo conversaba anoche con mi hija Aliet,
Y Aliet me decía que, oye, que ella estaba muy preocupada porque a su hijo le estaban poniendo una cantidad enorme de tareas que era imposible de realizar. Y entonces ella dice, oye, un momentito, o sea, eh, et- esta cantidad de tareas no es inteligente, porque entonces la actividad que debe realizar el niño de diversión, de compartir con otros niños, de compartir con su familia, no lo puede hacer porque tiene que estar haciendo tareas. Entonces, los docentes deberían buscar la oportunidad de darle opciones a los estudiantes para que los estudiantes puedan tener autonomía a la hora de realizar sus funciones. Entonces, en el caso nuestro, lo que queremos es que nos demos cuenta de que hay muchas estrategias que incluso comienzan, perdón, como les dije, el propio modelo del docente, el propio modelo del facilitador, de mostrar la autogestión en su conducta personal con sus estudiantes. O sea, cuando el educador demuestra su propia autogestión al planificar las clases, al establecer las expectativas de los socios de aprendizaje, a ser consistente con un modelo educativo. ¿Ve? A mí me dicen, oye Adrián, pero tú lo único que hablas es de aprendizaje acelerado. No, no, eso no es cierto. Yo hablo de aprendizaje acelerado, que es la metodología que yo privilegio, pero reviso otros modelos. Eso sí soy coherente. ¿Por qué? Porque yo desde que descubrí que había una metodología como el aprendizaje acelerado, me di cuenta que era una metodología muy poderosa. Entonces he sido coherente y en todas las actividades que yo realizo de índole educativa, busco que el modelo de aprendizaje acelerado esté presente, pero también utilizo otros modelos filosóficos, el aprendizaje constructivo, por ejemplo, lo hemos usado hasta la saciedad. O sea, no me quedo con un solo modelo, pero sostengo el modelo el cual promuevo. Esa estrategia que yo le estoy compartiendo, lo que hace es que promueve que el estudiante desarrolle sus habilidades de autogestión y que le permita al estudiante ser más independiente, ser, ser responsable de su propio aprendizaje, ser proactivo en su aprendizaje y además proactivo en la vida. Porque una cosa es que a veces pareciera que el mundo estudiantil es un mundo encapsulado. No, el mundo estudiantil es el mundo de la vida. Todo lo que aprendemos debería ser aplicable a la vida cotidiana. Entonces, la metodología de aprendizaje acelerado te promueve un enfoque que a mí me resulta innovador, pues precisamente promueve, fomenta la autogestión en los estudiantes porque involucra una cantidad de metodologías activas enorme, involucra muchas técnicas. Nosotros estamos con Francisco en el programa de formación de facilitadores profesionales los días viernes y ahí hemos estado ya varios años. Cada viernes se presentan varias metodologías activas, varias y muy variadas técnicas. Pareciera que la lista es inagotable. Y entonces cuando hacemos eso, de involucrar al socio de aprendizaje y que utilice, porque a facilitar se aprende facilitando, no hablando sobre facilitación, no viendo cómo facilita el otro, sino haciendo facilitación. Entonces, claro, hay algunas metodologías del aprendizaje acelerado que nos han demostrado que promueven la autogestión. Los mapas mentales, por ejemplo, ahí está Francisco haciendo el mapa mental de esta sesión y yo estoy seguro que cuando él hace el mapa mental de esta sesión, él aprende el doble.
Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un proceso de visualización creativa, ese es un proceso proactivo. Cuando hacemos aprendizaje en cooperación, en colaboración con otros, cuando hacemos juegos de roles, cuando le hacemos asignaciones al socio de aprendizaje para que facilite, ya sea individualmente, en pareja o en colectivo. Cuando, por ejemplo, hoy me encantó porque tuve muy buena receptividad, coloqué una tarea para estos facilitadores profesionales que les nombro, le puse una tarea con un caso de estudio, lo publiqué en el grupo de facilitadores profesionales, un caso de estudio. Inmediatamente vinieron las respuestas del caso de estudio y el caso de estudio captó el interés de esta audiencia. Eso es aprendizaje cooperativo, porque además, ¿qué va a pasar? Que ahora cuando la gente envíe su respuesta al caso de estudio, voy a compartir la respuesta colectiva para que todo el mundo vea la respuesta de todo el mundo. Entonces, esto es importantísimo. El aprendizaje cooperativo se aprende con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en la conversación. Es importantísimo. Por ejemplo, la conversación que tuvo hoy eh, Francisco con Elena, a mí me quedaron una cantidad, por lo menos yo recuerdo 4 conceptos que me quedaron claritos de esa conversación. Me encantó cuando hablaba de la grandeza, de la grandeza. Me quedó aquí el mensaje del líder que conduce a la grandeza del otro. Oh, wow, o sea, me pareció un concepto extraordinario. ¿Eh? ¿Tú te imaginas que tú puedas decir que tu trabajo como líder fue lograr que otra persona descubriera su grandeza? Wow, eso me parece un poema prácticamente, me resultó eso. Entonces, una conversación como esa se convierte en un aprendizaje y eso es parte de lo que estamos hablando. Otra contribución enorme del aprendizaje acelerado es la estimulación multisensorial, la enseñanza multisensorial, el utilizar actividades de diferente modalidad de aprendizaje, por ejemplo, utilizando las inteligencias múltiples, utilizando los canales de comunicación variados, visual, auditivo, kinestésico, utilizando los estilos de aprendizaje de David Kolb, todo lo que tenga que ver con multisensorialidad, el uso de la música, el uso de los colores. En el caso del aprendizaje en la presencialidad, con el uso del contacto físico limitado, toda esa enseñanza multisensorial es una contribución del aprendizaje acelerado a la autogestión. Siento que debo nombrar la lectura. La lectura, la lectura da para todo, ¿verdad? La lectura contribuye a todo, pero entonces en este caso la lectura dinámica que se utiliza en el aprendizaje acelerado permite que eh, la lectura se mezcle con imágenes, con acciones visuales estimulantes que permitan aumentar la capacidad de absorción de la información por parte de los estudiantes. Si nosotros logramos que el estudiante mezcle sonido y voz, sin necesidad de que sea un vídeo o una película, no, no, estoy hablando de solamente la lectura. Nosotros lo hemos hecho, hemos leído cuentos, hemos leído poemas, hemos leído trozos de narrativa y han contribuido al aprendizaje. Las metodologías activas del aprendizaje acelerado, por ejemplo, como la dramatización. No puedo quitarme la imagen de María Ángela Valecillos haciendo una dramatización en uno de los eventos nuestros de formación de facilitadores, porque fue una cosa así como de ponerle un teatro con 100 personas enfrente. Esa dramatización
permitió que aprendiéramos mucho más sobre el tema que ella estaba queriendo presentar. Y estamos hablando de un tema que presentó en un minuto, con gran impacto. Lo mismo, el juego de roles. Hemos hecho ejercicios de juego de roles en donde han intervenido siete facilitadores. Y ese fomento de la autogestión para que alguien agarre un guión, se prepare y venga y lo haga virtualmente, que facilite haciendo juegos de roles con 7 personas a la vez, que va a ser más de autogestión que eso. Entonces, los beneficios de la autogestión son enormes. ¿Por qué? Porque la autogestión permite un mayor control de nosotros sobre nuestra propia vida. Aumenta nuestra satisfacción personal y profesional. Aumenta la productividad en los ambientes personales y laborales. Mejora las relaciones interpersonales. Incluso mejora la salud, tanto mental como física. La autogestión nos permite establecer objetivos y metas claras, aprender a planificarnos y organizarnos, a tomar decisiones informadas, a hacernos responsables de nuestras propias acciones, aprender de nuestros propios errores y aprender a buscar el apoyo de los demás. Hay personas que no logran durante la vida aprender a pedir ayuda. O sea, no son capaces de gestionar su propia ayuda. No pueden pedir ayuda. Y el que pide ayuda vive la vida del que pide ayuda. Y el que no pide ayuda vive la vida del que no pide ayuda. Y yo les pregunto, ¿quién tendrá mejor vida? Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes este tema. Me gustaría escuchar alguna pregunta de parte de Francisco que ha atendido esta sesión con interés. Adelante, enciende tu micrófono para escuchar tu pregunta. Gracias, Adrián. Bueno, encantado de escucharte y realmente este tema que es tan relevante, tan importante y tan trascendental, pues trascendental porque realmente de eso depende, eh, sí, todo nuestro desarrollo y todo nuestro contexto, ¿no? Así que bien interesante todo este tema que has planteado, ¿no? Fíjate que mencionabas que la visualización creativa es una forma de autogestión. Y a mí me llama mucho la atención eso porque efectivamente eh, mm, la pregunta o la inquietud que tengo con respecto a este tema, y es la pregunta que te formulo, ¿cuáles consideras tú que son los principales fantasmas de la autogestión? Porque la visualización es como un elemento para mí liberador, ¿verdad? De los fantasmas, porque cuando tú te conectas con una herramienta de esa, bueno, es una herramienta poderosa si la asumes con, digamos, con amplitud, con libertad. Y te preguntaría en ese sentido, ¿cuáles son esos principales fantasmas que consideras, Adrián, que pueden influir sobre la autogestión? Lo primero que quiero agradecerte la mención de la visualización creativa porque a mí me impresiona enormemente el pensar que nosotros no necesitamos a nadie para producir un ejercicio de visualización creativa. Está bien, alguien puede dirigirte en un ejercicio de visualización creativa, sí, Mm, sí, puede ser. Pero la verdad es que si ya tú tienes los conceptos básicos de cómo se hace, tú puedes gestionar tu propia visualización creativa en donde tú quieras y puedes estar en el baño, mm, en la cama, en el carro, corriendo, parado en el borde de la playa. Puedes estar en cualquier lugar del mundo, incluso en los lugares más inhóspitos. Me acuerdo mucho de, de
personas que han estado en cautiverio. Víctor Frankl, por ejemplo, se Ujú. decía que él se imaginaba a sí mismo, se visualizaba a sí mismo dando conferencias alrededor del mundo. Así es. Y fue parte de su capacidad de sobrevivir a esa catástrofe personal tan terrible que fue el Holocausto. Entonces, primero eso, te agradezco eso porque es una de las herramientas de autogestión más poderosas que existe. Ahora, ¿cuáles son los fantasmas? Lo primero es la tribu de los nononos, Ujú. la tribu de los nononos. Ujú. ¿Tú sabes cuál es la tribu de los nononos? Bueno, tú lo has comentado, pero no me recuerdo en este momento. No, no se puede, yo no Ah, ah, puedo, no lo sé hacer, ese no, era. no, eso no sirve para nada, tú sabes, todos los no, 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 que nos ponemos por delante. Ya. Eso es yo diría que es una tribu de fantasmas, por eso Ujú. es la tribu de los nononos. Lo otro es la falta de humildad, Ya. porque a veces, lo que dije ahorita, a veces no se pide ayuda por falta de humildad, porque piensa que la otra persona te va a, a despreciar o a decir que no, a rechazar de alguna manera. Entonces, para no pasar pena, no pides ayuda. La humildad hace que nosotros aprendamos a autogestionarlo, saber que puedo intentarlo y fracasar. Por ejemplo, hablaba ahorita de mi nieta Sofía. Es una cosa muy cómica cuando ella no logra llegar a la poseta, entonces eh, Yo creo, yo creo que debe hacer un prototipo, Sofía va a ser un prototipo de la persona autogestionada, ¿viste? claro, y Me estamos compartimos un hablando de video que, donde claro, ella intentaban tiene una ayudarla con guía. algo y ella negaba que la ayudaran porque ella está en capacidad de hacer ¿No? Y su además a ella tarea. le gusta su privacidad, o sea, por ejemplo, ella cuando ella está haciendo sus necesidades, ella tiene que estar en privado. No, olvídate de eso de que el colectivo va a estar al lado de él. No, 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 ella necesita privacidad y se la busca y se molesta cuando no le dan privacidad. O sea, es interesantísimo ver eso. Nosotros lo vemos incluso, chicos, vemos la autogestión hasta en los animales, sobre todo los mamíferos, ¿no? Claro, ¿no? Vemos estas mascotas que tenemos que hacen cosas que tú dices, Dios mío, ¿cómo fue eso? O sea, fue y buscó como el perro de Valeria que busca la cuerda para que lo lleven a pasear. O sea, él mismo va y busca el cordel para que se lo pongan para salir, ¿no? Y, o sea, no está esperando que vayan a ponérselo, lo va y lo buscan. Entonces, si puede una mascota, un perro, hacer eso, ¿por qué no podemos nosotros decir, mira, poneme el cordón aquí, sácame, porque yo necesito salir? O sea, Así es. entonces yo pienso que los fantasmas, sobre todo, son eh, reflejos de nuestra propia imagen que nos atemorizan para, para autogestionarnos. ¿Qué te parece esa posible respuesta? Sí, yo siento que es una respuesta aceptada porque efectivamente, y lo he vivido pues en este mismo proceso de certificación contigo, siento que muchas veces me atacan los fantasmas y cuando logro superarlo, pues todo fluye como suele ser, ¿no? Entonces, la autogestión es un tema efectivamente clave para poder renacer. Y la otra pregunta es, la autogestión está íntimamente ligada a la autodisciplina, ¿verdad, Adrián? Es Yo decir, pienso que la autodisciplina surge ujú, del ejercicio de la autogestión. O sea, a veces las personas no tienen disciplina y la adquieren por autogestión.
Fíjate, ahorita dijiste algo que me hizo resonar. Muchas veces mis estudiantes me preguntan, Adrián, ¿qué opinas sobre tal cosa? Y yo vengo y les digo, no, ¿qué opinas tú? sí, Y se molestan. O sea, ¿cómo es posible que tú no me contestes? ¿Por qué no me contestas? ¿Y por qué no le contesto? Porque si yo le contesto, no estoy colaborando con su capacidad de autogestión. sí, Normalmente, las preguntas que hacemos tienen una respuesta en nosotros mismos. Nosotros sabemos la respuesta o creemos tener la respuesta. Entonces, es preferible preguntarle a la persona qué opinas tú para que te diga, porque si entonces la opinión que expresa pudiera no estar cerca de la verdad, tú puedes buscar incluso en el colectivo para que se resuelva el dilema que tiene el estudiante. Pero si yo vengo, me hacen una pregunta y yo le doy la respuesta, entonces mi respuesta se convierte en la claro, respuesta, claro, en eso, la única respuesta, porque además el estudiante propende a darle una enorme autoridad a mm, su docente, a quien lo está educando, sobre todo si le tiene cariño y respeto, mm, y puede pensar que esa persona tiene un grado de autoridad mayor, incluso se lo otorga. Y cuando hace eso, se inhibe de tomar responsabilidad acerca de su propia opinión acerca del tema que está preguntando. Entonces yo prefiero decirle eso, ¿qué opinas tú? Y tengo la otra que a ti te encanta cuando te la digo, utiliza tu mejor criterio. así es, Y, y yo de hecho ya no digo la palabra, yo digo la sigla, UTC, UTC, utiliza tu mejor criterio. claro, bien, Y la reacción no es agradable. Yo sé que la respuesta no resulta agradable, porque cuando te dicen la responsabilidad la tienes tú, entonces esa decisión personal de autogestionarse viene con el auto de por medio. Y el auto siempre tiene que ver con uno mismo. ya, No hay nadie que tenga más poder sobre nosotros que nosotros mismos. lo mismo, así es. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir esta maravillosa conversación contigo y le doy las gracias a todos los que se conectaron con esta sesión. Nos vemos el próximo miércoles.